Vamos. Hola hermanos, buenas noches. Hola, buenas noches, pastor. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Bueno, por ahí oí que alguien estaba haciendo de todos hermanos. Pues seré yo porque ya llevo como 3 semanas, voy por la cuarta ya. ¿Sí, hermano? Ya se va. Sí, Muy bien, hermanos. La tos está muy fuerte la infección, hermanos. espero no contagiar a nadie. Bueno, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Padre nuestro, porque el día de hoy vamos a tener la última clase del módulo 6 y de esta manera, Señor, estaremos terminando esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. Te ruego, Padre, que las herramientas que hemos recibido, que hemos aprendido, que hemos confirmado a través de cada una de las semanas, sean, Señor, las adecuadas para nuestro crecimiento espiritual, para ser afirmados en nuestra fe. Haz de nosotros, varones y mujeres temerosos de tu nombre, que te amemos, Señor, que seamos agradecidos contigo y que tú mires de tal manera nuestra vida, Señor, que seamos de tu agrado. Danos sabiduría en esta tarde, noche ya, para que la clase sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos. Amén. Muy bien, hermanos, pues voy a pedirles de favor que preparemos nuestro material. Estamos estudiando esta serie de discipulado para nuevos creyentes y durante las últimas 28 semanas, 29 con el día de hoy, hemos tocado una serie pues, de temas que tienen como propósito el sentar las bases para que cada uno de nosotros conozcamos más acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de cómo vivir la vida cristiana, de qué es lo que Dios espera en la vida de cada uno de nosotros y también hacia dónde espera Él que nosotros nos encaminemos en el día a día. Dios quiere que la vida cristiana de cada uno de nosotros sea una vida en la que le honre cotidianamente. Yo les invito a que la Biblia sea nuestro alimento espiritual cotidiano, a que siempre estemos al pendiente de dedicar tiempo suficiente para la lectura de la Biblia, para la oración, la asistencia a la iglesia, el involucrarnos en las actividades cotidianas, el ser parte. A mí me queda claro que cuando una persona se siente parte de algo, es más fácil que permanezca, es más fácil que lo ame, es más fácil que lo busque. Y la idea precisamente, hermanos, de este material es no solamente enseñarnos qué es lo básico, lo elemental de la vida cristiana, sino que llega el momento en el que cada uno de nosotros nos sintamos parte de una iglesia y que ello implique para cada uno de nosotros el amor hacia la iglesia, hacia la congregación, el trabajo, la entrega, la dedicación. Que llegue el día en el que nos sintamos orgullosos de nuestra iglesia, tanto que estamos dispuestos a compartir nuestra fe con toda persona con el propósito de que un día también sea parte de nuestra congregación y disfrute de la enseñanza y juntos crezcamos en el camino de la fe. Así que yo les invito a repasar el material y, ¿por qué no? Que el día de mañana cada uno de ustedes esté de este lado, es decir, discipulando a una persona, a un grupo o a una multitud de personas. Ese es el propósito de Dios, que todos nos estemos multiplicando. Y qué maravilloso sería que el día de mañana tenga la confianza, en el caso de los hermanos de nuestra iglesia, de acercarme contigo y decirte, hermano, mira, hay una nueva familia, hay un nuevo joven, hay una nueva señorita en la iglesia. ¿Qué te parece si ahora tú lo discipulas? Compártele lo que la vida cristiana ha significado para ti. El módulo 6 es el módulo que habla de la mayordomía, de la administración, de aquello que el Señor nos ha dado y que espera que nosotros cuidemos, administremos y hagamos crecer. Hablamos acerca de la mayordomía de la vida, hablamos acerca de la mayordomía de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo y ahora vamos a hablar de la mayordomía de nuestro dinero.
Hablar del dinero, hermanos, es hablar de un tema que es necesario y que es importante también. A través de del desarrollo de las civilizaciones, hermanos, el dinero se convirtió en un medio de intercambio indispensable para la adquisición de bienes en todas las áreas de la vida del ser humano, y la iglesia no es la excepción. Así como es importante que ahora como cristianos cambie nuestra manera de ver la vida, el tiempo, nuestro cuerpo, también tiene que ocurrir con la manera de ver el dinero y lo que tiene que ver con su administración. De tal manera que vamos a tocar algunos puntos interesantes. Voy a pedirles, por favor, que abramos nuestra Biblia para hablar del primer punto. Y el primer punto es acerca de la obtención. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis, Lulú, capítulo 3, versículo 19. Eh, y Sela, segunda a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. América, Efesios, capítulo 4, versículo 28. Y vamos a considerar estos tres pasajes de la Biblia. Vamos a empezar desde el principio. En mi opinión, hermanos, hay una idea equivocada respecto al trabajo. Por eso es que vamos a aclarar qué es el trabajo. Génesis capítulo 3, versículo 19, por favor. En cuanto lo tenga cada uno que le asigné, léalo en voz alta. Dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gracias. Con base en este pasaje de la Escritura, hermanos, creemos o hay personas que equivocadamente creen que el trabajo es una maldición y que por lo tanto, pues es algo de lo que deberíamos de estarnos quejando, que si el hombre no hubiera pecado, pues entonces el hombre no tendría que estar trabajando y podría estar tranquilo allí en su casa descansando. De hecho, déjenme decirles que hay personas que creen que lo ideal de una persona, que la vida ideal de un ser humano es estar descansando toda su vida, ¿verdad? Decimos en México, rascándose la panza, ¿verdad? Sin hacer nada. Pero la verdad es que no es así. La Biblia, si nosotros leemos los capítulos 1 y 2 en la creación, nos enseña que cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, a pesar de que el huerto era un huerto maravilloso, hermoso, la palabra Edén significa delicias, y proveía todo lo necesario para que el ser humano disfrutara de su vida, Adán tenía que trabajar. La Biblia dice que Dios lo colocó en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y labrar habla de trabajar la tierra. Y guardar da la idea de vigilarlo, de recorrerlo, de estar al pendiente de él. La palabra de Dios dice que en el huerto del Edén en realidad no era necesario como tal que el hombre trabajara para que la tierra diera fruto, porque la tierra en sí daba fruto. La tierra daba fruto a pesar de que no había lluvia. Dios, dice la Biblia, hacía que subiera de la tierra un vapor. El clima en aquel entonces era un clima tropical, muy bello, muy hermoso, que hacía que la tierra produjera. ¿Por qué entonces el hombre tenía que labrarlo? Bueno, él tenía que trabajar no para que la tierra produjera, sino para que él fuera una persona productiva, para que él fuera Ajá. Dios, hermanos, nunca planeó que el ser humano, particularmente el varón, fuera una persona perezosa. Si bien es cierto en la Biblia se nos enseña cotidianamente que el proveedor del hogar es el varón, entendemos que hoy en día la economía en el mundo está tan pues complicado en los precios que hace que un elevado número de hermanas tengan que trabajar, lo cual no genera ningún problema, ¿verdad? Está bien. A lo que vamos, a lo que voy, es que Dios creó al hombre, al ser humano, con el propósito de que a través del trabajo, particularmente el varón, desarrollara su talento, desarrollara sus capacidades. Este primer pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 19, que acabamos de leer,
nos habla precisamente del momento en el que el Señor le está diciendo al hombre que ahora, a diferencia de antes, que no tenía que arar el campo para que le diera el fruto, ahora sí tenía que hacerlo. Es cierto, hay un cambio en la maldición, sí. ¿Cuál es ese cambio? Antes, la tierra daba su fruto. El hombre trabajara o no, el campo daba fruto. Ahora, una vez que él ha caído en pecado, él tiene que trabajar para que la tierra dé fruto. Lo que estamos viendo hoy es el trabajo no fue resultado de la maldición. El hombre ya trabajaba antes del huerto, antes en el huerto del Edén, con el propósito de que se desarrollara a sí mismo. Hermanas, hermanos, particularmente el hombre, el varón, se siente realizado cuando trabaja, cuando crece, cuando se desarrolla. Yo por eso les invito a aquellas hermanas que son casadas que motiven a sus esposos, a que reconozcan su trabajo, a que los animen. Porque entre más un varón, un hombre es reconocido por su trabajo, más valioso se va a sentir, más productivo va a ser y es más probable que crezca. A mí me da tristeza que hay cristianas, hay hermanas que a su esposo le dicen, es que eres un inútil, es que tú no sirves para nada, es que eres un fracasado, es que mira cuántos años tienes allí y no creces. ¿Sabes una cosa? Si tú le sigues diciendo eso, efectivamente va a fracasar y no va a crecer. Pero si en contraparte tú lo motivas, lo reconoces o lo animas, él se va a desarrollar porque el hombre se siente realizado a través de eso. El hombre, a diferencia de una mujer, muy difícilmente se deprime. Hay muy pocas razones por las cuales un hombre se puede deprimir. Y una de las razones por las cuales lo hace es precisamente por no tener un trabajo. Dios quería que el hombre fuera un hombre sano emocionalmente, por eso le asignó un trabajo. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, hermano Germán, estás reconociendo que una vez que el hombre pecó, pues entonces tuvo que trabajar y con el sudor de su frente tiene que pagar el precio de su trabajo. Allí es donde está lo malo. Por eso me quejo. No, la palabra de Dios dice que el cristiano es una persona que debe de aprender a darle gracias a Dios por tener un trabajo honesto, cualquiera que éste sea, a través del cual él puede ganar lo necesario para llevar el sustento a su casa. La Así. manera adecuada, la manera correcta de ganar el sustento cotidiano para una familia cristiana, hermanos, es el trabajo honesto, el trabajo honrado. Y un cristiano no debería de sentirse avergonzado por cuál es su empleo. A lo mejor es un limpiabotas, un bolero, decimos en México. A lo mejor es un barrendero, es un albañil, es un obrero o un alto ejecutivo en alguna empresa. De cualquier cosa, de cualquier manera en la que él se desenvuelva, él está ganando honestamente el sustento y debe de ser agradecido y debe de enseñarle a su familia a ser agradecida y la familia debe también de ser agradecida. Hay algo interesante también en 2 Tesalonicenses 3:10. ¿A quién le tocó? A mí, pastor, buenas Por noches. favor, buenas noches. Dice la palabra de Dios, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Qué interesante es este pasaje de la Biblia, porque este pasaje de la Biblia nos enseña que en el hogar todos debemos de cooperar, todos debemos de trabajar, particularmente aquellos que somos cabeza del hogar o que estamos a cargo de una familia. Yo les invito, hermanos, aquellos que son adolescentes y jóvenes y que estén viendo la clase hoy o la vean en un futuro, a que llegue un momento en su edad en la que se conviertan en personas productivas, que trabajan, que cooperan con el gasto de la casa. Particularmente si eres el esposo, debes de trabajar, debes de procurar el sustento de tu familia. Hay ocasiones, hermanos, hay hogares en el que el esposo pues es muy flojo, no trabaja. Y la mujer es la que tiene que trabajar
Ahora sí que obligatoriamente porque el esposo no provee. Pero eso sí, quiere que le laven, quiere que le planchen, quiere que le den de comer, quiere que lo atiendan como rey, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, si alguno no quiere trabajar, dice tampoco coma. Qué interesante. Hoy en día hay hogares donde hay hijos en edad productiva, es decir, ya no solamente mayores de edad, sino ya que rozan los 30 años y a veces hasta más, y todavía viven con sus papás y quieren que les den todo. Eso no está bien. Eso no está bien. La palabra de Dios dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tristemente, habemos papás que somos muy consentidores con nuestros hijos y les hemos hecho daño, los hemos educado mal. Y permítame decir una palabra que aunque no es ofensiva, puede sonar como tal. Los hacemos inútiles. Porque desde pequeños no les enseñamos el valor del dinero, no les enseñamos el valor del trabajo. Creemos que porque nosotros tenemos trabajo y un salario, nuestros hijitos no deben de hacer nada. Y no, debemos de enseñarles a trabajar, a ganar su propio dinero y que cuando lo hagan, deben de cooperar también con la casa. Porque si no los enseñamos así, el día de mañana que formen un hogar, sus cónyuges van a sufrir, porque van a resultar unos mantenidos. Y eso no está bien. Bíblicamente, el cristiano es una persona que debe de aprender a ganarse honradamente su dinero. Hay un pasaje más, Efesios capítulo 4, versículo 28. Así es. Dice así, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Gracias, hermana. Este pasaje honestamente me encanta, hermanos. Me encanta, me gusta muchísimo. Porque habla precisamente de ese cambio de mentalidad cristiana. Imagínense que a lo mejor yo era un ladrón antes de llegar a Cristo. Era un estafador. Me enriquecí ilícitamente porque el dinero que yo traía a la casa era un dinero mal habido, ganado de una manera deshonesta. Pero yo me convierto a Cristo. ¿De qué voy a vivir ahora? Del trabajo. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Ahí está la palabra, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y me encanta lo que dice, para que tenga que compartir. Ojo, no dice trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que pueda vivir bien. No dice para que pueda sostener a su familia. No, dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Obviamente Pablo no está pensando en que ahora el que robaba ahora trabaje para regalar su dinero y olvidarse de su familia. No, se entiende que ese nuevo creyente que antes robaba o que obtenía el trabajo su dinero de manera ilícita, ahora lo tiene de manera lícita y entonces sostiene a su familia. No, lo que le está diciendo es, cambia tu manera de pensar, tanto que antes le quitabas a los demás, ahora comparte con los que tienen necesidad. Compartir con los que tienen necesidad, hermanos, es un deber cristiano. Es una manera también de ser bendecido por Dios. De tal manera que me gustaría comentarte, hermano, hermana, y esto es para todos. El día que Dios te prospere económicamente, quiero que pienses que ese dinero no es nada más para que te lo gastes tú y lo ahorres tú. Voltea a tu alrededor y pregúntate, ¿quién tiene necesidad? Y comparte. ¿Me expliqué? Sí, Porque la palabra de Dios dice, cuando Pablo escribe a los Corintios, dice que en la iglesia de Dios a unos les permite tener más y a otros pasar necesidad para que mutuamente se ayuden. Cuando una persona tiene en la congregación necesidad y ora a Dios para que Dios le provea, espero no sonar irrespetuoso con lo que voy a decir, Dios no va a hacer que llueva dinero del cielo. Pero sabe que hay otros en la congregación que tienen a quienes ha bendecido y espera que su corazón sea movido a que ellos compartan, y dice Pablo, para que haya igualdad. Y entre más generosos seamos, ¿verdad? Estaremos cumpliendo con la voluntad de Dios y, por qué no decirlo, me atrevo de hecho a decirlo, Dios nos va
a bendecir. ¿Nos damos cuenta del cambio de mente? De cómo ahora como cristianos debemos de ser más responsables si es que ya lo éramos, pero también hay algo muy importante, hermanos, hay algo muy importante. Al hablar de la mayordomía del dinero, debemos de aprender a eso, como lo vamos a ver un poquito más adelante, a ganarlo, pero también a administrarlo y también a tener satisfacción con lo que tenemos para no caer en la avaricia. Vamos a nuestras hojas. 1. La obtención. La Biblia indica con claridad cuál es la forma de obtener dinero y de sostenerse a sí mismo y a la familia. Lee los pasajes, ya lo leímos, escribe. ¿Qué es? El trabajo. Respecto a lo que acabo de comentar, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión o alguien quiere complementar la idea? ¿Es claro, hermanos? Sí, Excelente. Dice, date cuenta que con los versos aprendemos tres ideas. Uno, el primero nos dice que el obtener el sostenimiento es algo que implica un gran esfuerzo, trabajo. Sí, efectivamente, hermano. Yo te voy a decir una cosa. Si tú y yo aprendemos a quejarnos del trabajo, la vida va a ser muy pesada para nosotros. Yo no sé cuál sea tu trabajo. A lo mejor es muy pesado. A lo mejor te tienes que levantar muy temprano. A lo mejor te tienes que desvelar. A lo mejor llegas de verdad fatigado todas las noches a tu cama porque ya quieres descansar. No te quejes. Dale gracias a Dios. Porque si tú y yo le damos gracias a Dios, con gusto nos vamos a levantar, con gusto vamos a ir, con gusto lo vamos a hacer. Y la actitud con la que nosotros realicemos nuestro trabajo va a repercutir en la calidad del trabajo, en el resultado. Hay personas que nunca crecen en sus trabajos, que nunca tienen un aumento, un reconocimiento, porque sus jefes o sus patrones los ven de mala gana, enojados, refunfuñando siempre, quejándose de todo. ¿Tú crees que a una persona como esa la van a querer hacer crecer? ¿La van a querer poner como jefa? ¿La van a querer mantener? No. Pero una persona que trabaja, que es productiva, que es agradecida, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que la persona que trabaja va a estar delante de los reyes. Dos, el segundo, que debemos de proveer para las necesidades materiales. Tres, el tercero, que ahora como hijos de Dios debemos de ser honrados y honestos en la obtención del dinero, incluso que debemos ser generosos con otros. Hermano, Dios a ti y a mí nunca nos va a dar la oportunidad de enriquecernos ilícitamente. De tal manera que si un día alguien en tu trabajo te propone la oportunidad de enriquecerte robándole a la empresa, di no. El trabajo entonces no es una maldición, porque antes que el hombre pecara, ya lo dije hace rato, ya tenía como responsabilidad labrar el huerto porque Dios está en contra de la pereza. Vamos a leer dos pasajes. Mía, en Génesis capítulo 2, versículo 15, hermano Eloy Villalba, Proverbios capítulo 21, versículo 25. Génesis 2:15 y Proverbios 21, 25. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Ahí está la prueba de lo que yo les decía hace rato. Gracias, hermano. Ahí él no había pecado, sino hasta el capítulo 3. Él trabajaba y Dios se gozaba con eso. Proverbios 21, 25, Eloy. Sí, buenas tardes. Juan Carlos. Proverbios 21-25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Exactamente. No quiere hacer nada. Dos, la obtención. Bien. La exhortación, perdón. Vamos al punto número 2, estamos en la página 93. El dinero es útil y necesario en todas las áreas de la vida, incluido lo espiritual. El dinero, hermanos, no es bueno, el dinero no es malo, es amoral. Así que lo que tiene que ver con nosotros es más bien la manera en la que lo usamos, la manera en cómo lo vemos, la manera en cómo lo administramos.
Por eso dice que su uso y o deseo incorrecto tienen la capacidad de hacernos extraviar moral y espiritualmente, pero también crecer. A ver, vamos a considerar, hermano Juan Antonio, o alguien de tu casa, primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, a donde les pido a todos que vayamos. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El dinero debe de ser ganado con el propósito de proveer para nuestras necesidades. Más al rato vamos a ver para qué otras cosas debemos de ser agradecidos. No es malo estudiar, trabajar, esforzarse por crecer, para tener una mejor economía, una mejor educación, una mejor comida. No, eso no es malo. El problema es en lo que la Biblia dice y que va a leer mi hermano Juan Antonio o alguien de su hogar. 1 Timoteo 6:10. Sí, la palabra dice así, porque no, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra de Dios, gracias hermano, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, no te dejes influenciar por la familia, por los amigos, por los compañeros de trabajo. No, es que mira cómo vives, bien pobre, bien amolado. Mira cómo te tienen. Es que tú te mereces más. Tú hubieras buscado una esposa menos gastalona. Tú hubieras buscado un esposo más rico. Tú hubieras buscado otra que mejor te ayudara a crecer. Tú hubieras buscado otro que te sacara de pobre. Y muchas veces, hermanos, los cristianos nos dejamos llevar por ese tipo de comentarios y aprendemos a aborrecer lo que tenemos. Las personas, hermanos, cuando nos comparamos, nunca nos comparamos con quienes tienen menos, siempre con quienes tienen más, sin saber que hay mucha gente que se sentiría dichosa por tener lo que tú y yo tenemos y que nos avergonzamos y nos quejamos. Cuando la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, tampoco es un llamado a la falta de deseo de crecer, tampoco es un llamado a la pereza. Tampoco es un llamado bueno, ya tenemos de comer y tenemos vestido. Dice Dios que eso es todo lo que hay que esperar. No, yo por eso dije hace rato. Estudias o trabajas porque deseas una mejor posición para tu familia, está bien. Porque quieres crecer, quieres tener tu propia casa, quieres tener un coche, está bien. Pero nunca a costa de tu vida espiritual. Nunca a costa de perder a tu familia. Nunca a costa de que tu amor a Dios te lleve a amar el dinero, porque la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor, la avaricia, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y eso es algo muy preocupante, porque hay personas que han empezado muy bien en el cristianismo, en la vida cristiana, pero que terminaron alejándose porque prefirieron mejor, ¿verdad? Buscar las riquezas, olvidándose de Dios. Es que ya no voy a la iglesia, ya no leo, ya no esto, porque ya mejor hago esto, mejor hago el otro, mejor hago aquello. Es que Dios no me da lo que le pido, mejor yo lo voy a buscar por mi parte. Y terminan alejados de Dios. Y tal vez algún día alcanzan la riqueza, pero ya se divorciaron, ya él tiene otra, ya hoy en día ya está de moda también que la mujer deje la casa, ya los hijos tomaron un vicio, ya se apartaron de los caminos de Dios. Y lo que creíste que te iba a dar felicidad, lo único que terminó haciendo fue separando a tu familia. Por eso dice la Biblia que fueron traspasados de muchos dolores. ¿Me expliqué? Allí está la exhortación. Vamos a nuestras hojas, página 94. La idea se desarrolla desde la página 93. Dice, considera los siguientes versos y responde. 1 Timoteo 6:10 nos enseña dos consecuencias de amar al dinero. Inciso A, nos desvía de la fe. Inciso B, somos traspasados de muchos dolores.
hablaba yo de las consecuencias que termina ocurriendo en nuestra vida. Hermanos, ¿sabían ustedes que una de las principales causas de divorcio es el dinero? ¿Sabían eso? Una de las principales causas de divorcio es el dinero. La gente se divorcia porque no lo tiene y cuando lo tiene, también. Eso lo Sí, ya lo extraño. había escuchado. Ya lo habías escuchado. Eso lo extraño. Cuando finalmente ya lo tienen, también se divorcian porque cada quien encontró un camino distinto y diferente. En el camino por el afán del dinero, dejaron de amarse. Dejaron de cuidar a la familia y terminaron perdiendo lo que realmente era valioso, pero que al principio no lo consideraron así, porque creyeron que lo más importante era la riqueza. Dos, que ahora, por otro lado, por eso la Biblia no solamente nos aconseja que hay que trabajar, si es que antes no lo hacíamos, sino que también les habla a aquellos que llegan a tener o tienen ya una buena posición. Jenny, 1 Timoteo, no has leído, ¿verdad? 1 Timoteo 6:17. Si lo que estamos hablando es la actitud hacia el dinero, hay una exhortación, no amarlo, y cuando lo tengamos, vamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, y voy a pedirle a Rocío que vaya buscando Mateo 6:19 al 21. Jenny va a leer 1 Timoteo 6:17 y más tarde Rocío Mateo 6:19 al 21. Adelante, Jenny. Así dice la palabra de Dios. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Gracias, hermana. Dice, inciso A, ¿qué se les enseña? Que no sean altivos. Hermanos, ¿cuál es el problema? Es que Dios no se equivoca. Yo les decía hace rato, cuando en una familia no hay dinero, la gente se divorcia y les dije cuando ya lo tienen también. ¿Se acuerdan? Hermanos, ¿cuál es el problema común? Y le voy a decir esto con mucho respeto, que aquellos que venimos de la pobreza, de repente tenemos o tienen dinero. ¿Quieren que les diga cuál es? La soberbia. Exactamente. Siempre te das cuenta cuando hay un nuevo rico. Aunque no es ley, la persona que ha sido rica toda su vida rara vez es altiva o soberbia. No está presumiendo lo que tiene porque ya lo tiene, está acostumbrada a ello. Pero cuando el que no ha tenido se ha afanado por el dinero y llega a tenerlo, uy, no, es arrogante, altivo, te mira para abajo, se cree diferente, presume con joyas, presume con la manera de vestir, anda tratando de lucir, quiere que todo mundo vea. Y dice Dios, oye, el que tiene dinero, lo primero que debe de aprender es no ser altivo. Si algún día Dios, a los hermanos que estamos aquí, en su gracia quisiera que llegáramos a tener riquezas, hermanos, lo primero que tenemos que demostrar es humildad. Inciso B, que no pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? ¿Saben una cosa, hermanos? Ya no deberíamos de hablar de esto, pero si me lo permiten, recién cuando, ahora que se vivió el COVID, que no tiene mucho tiempo, en realidad 4 años, hubo gente que realmente decía, a mí no me importa enfermar, yo por eso tengo dinero. Puedo pagar los mejores hospitales y a mí no me va a pasar nada, puedo pagar las mejores inyecciones, las mejores medicinas, puedo pagar lo mejor. ¿Y saben ustedes cuánta gente millonaria murió? Que pagó millones en los hospitales, millones en médicos, millones en medicamentos y se murió. Su esperanza estaba en el dinero. ¿Y qué le proveyó? Vida.
Hubo muchos ricos que quedaron pobres porque pagaron millones de dinero por su salud en hospitales. En el mejor de los casos, que no murieron, quedaron con grandes secuelas y con muchas deudas. Poner la esperanza en el dinero es creer que ya no necesitamos de Dios. Ya no necesito de Dios, tengo mi despensa llena, tengo mi chequera llena, tengo mi monedero lleno, tengo un coche, tengo una casa, tengo salud. ¿Para qué necesito a Dios? Dice Dios, no, ten cuidado, porque eso lo puedes perder en cualquier momento. Por eso es que 1 Timoteo 6:10, perdón, 6:17 nos dice, inciso C, que una persona que tiene una buena posición debe de poner su esperanza ¿en quién? En Dios. Entonces, como hijo de Dios, hermano, hermana, cuida tu corazón de la avaricia. Si la dejas entrar a tu vida, aun cuando seas una persona de fe, tarde o temprano terminarás abandonándola. Eso fue lo que Jesucristo nos advirtió. Por favor, Mateo 6:19-21. Me parece, Rocío, que te toca. Sí, buenas noches. La Buenas palabra noches. de Dios dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque Exacto. donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Allí está la clave. Gracias, Rocío. Donde De esté nada, tu tesoro, allí está tu corazón. Bien, ¿dudas, preguntas, hermanos? ¿Ninguna? Punto 3 para terminar. El uso. Como cristiano, cada uno de ustedes y su servidor debemos de aprender entonces a ser mayordomos, es decir, buen administrador del dinero. Si el dinero cuesta mucho ganarlo, entonces ¿por qué no lo gastamos tan fácilmente? Tengamos mucho cuidado. Hermanos, tener una tarjeta de crédito es bien padre. No, hombre, se siente de lujo ir a Suburbia a firmar, ¿no? Decía antes, todo con el poder de su firma. El problema no es comprar, el problema no es firmar, el problema es pagar. Yo les he comentado en varias ocasiones, hermanos, que estoy en un ministerio internacional en línea donde comparto la palabra de Dios. Y hay mucha gente, se los he comentado en otro momento, que me pide una oración por un milagro financiero. Hoy mismo una persona me pidió oración por un milagro financiero. Y cuando yo les pregunto cuál es el milagro financiero que esperan, que Dios desaparezca sus deudas. Y yo les digo, mira, voy a orar por ti, nada más que te voy a decir una cosa. Las deudas se pagan. Dios no las va a pagar por ti. Yo voy a orar para que Dios te dé paz, para que bendiga tu trabajo, para que lo administres de tal manera que puedas salir de tus deudas. Hermanos, si el dinero cuesta tanto ganarlo, ¿por qué lo gastamos tan fácilmente? Hay personas que llegan a la quincena y ya se les quema el dinero en la mano. Ya no saben qué comprarse. Por eso es que debemos de administrarlo bien. ¿Cómo debería de un cristiano distribuir su dinero para que sea una manera responsable? Hay 4 ideas. 1, honrar a Dios con nuestros bienes. De esto no voy a hablar porque ya lo tocamos en el tema de la iglesia, es decir, apartar primero nuestro diezmo, nuestra ofrenda para Dios. Es lo primero que debemos de hacer. Insisto, de esto no voy a hablar porque ya tocamos un tema particular. 1, ya que he apartado mi diezmo y mis ofrendas. 2, lo primero en lo que debo de gastar el dinero es en el gasto familiar. ¿Qué implica? La comida, el vestido, la educación y, ¿por qué no?, la diversión. Hermanas, lleven a sus esposos al mercado. La gran mayoría de aquí están bien jovencitos, así que no se van a saber la canción de
la canción de Bartola. Los hermanos que ya están un poquito, que ya pasaron los 18 como yo, ¿se acuerdan de la canción de Bartola? Bueno, te estás riendo. ¿Qué decía? Cántala, por favor. ¿Tú la sabes, Rocío? ¿Cómo No me decía la acuerdo, canción de Bartola? no me acuerdo que hablaba del dinero de ahora sí que le tenía que alcanzar con un centavo para todas las cosas, algo así. Decía, Decía, oye Bartola, ahí te dejo 2 pesos, pagas el teléfono, la renta y la luz, y hay lo que sobre para mi alipuz. exactamente. Hermanos, así hay esposos hoy, te dan 2 pesos y quieren que te alcance para todo. ¿A poco no? Sí. Por eso les digo, llévenos al mercado para que vean que con 2 pesos ya no alcanza. Pero, como yo decía hace rato, lamentablemente o afortunadamente, como querramos verlo, tenemos un trabajo. Aunque quizás no podemos darnos los lujos que otras personas tienen, yo oro a Dios para que cada uno de ustedes y yo tengamos lo suficiente para comprar comida de acuerdo a nuestros recursos económicos y lo disfrutemos. Y entender que el gasto familiar incluye no nada más la comida, sino el vestido, la educación, a veces la renta, los medicamentos, etcétera, etcétera. 3, pagar las deudas a tiempo. Hermanos, lo ideal es que no le debamos a nadie. De preferencia, no tener créditos. Yo hablaba hace rato de las tarjetas de crédito. Lo ideal, dice la palabra de Dios, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pero también entiendo, hermanos, que mm, eh, a veces la manera, si no la mejor, la más accesible para hacernos de ciertos bienes, a veces es usar el crédito, es decir, el financiamiento. Ok, si tú vas a usar financiamiento, haz bien tus cuentas, que efectivamente ese financiamiento lo puedas pagar, porque es muy agobiante, y se los digo por experiencia, que el teléfono esté sonando en la madrugada, en la tarde, en el día y en la noche, diciendo, Señor, ¿cuándo nos va a pagar? Hermanos, yo pasé por eso hace muchos años y me llevó aproximadamente unos 15 años pagar todas mis deudas, que llegó el momento en que me llegaron a una cantidad que se salió del control. Les hablo desde la experiencia, tristemente. Esto ocurrió antes de que yo fuera pastor, pero esa experiencia me enseñó a mí, ¿verdad?, que sí se pierde el control y que es mejor aprender a vivir con lo que uno tiene. Nunca te compares con los demás. Si tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu sobrino le ha ido mejor que a ti, gracias a Dios. Bendícelo. Tú disfruta lo que tienes y no te llenes de deudas. Hoy le compartí de Cristo a una persona y durante varias horas estuve conectada con ella porque se quiere suicidar. ¿Quieren que les diga por qué? Porque sus deudas ya no sabe cómo pagarlas. Le pidió a prestamistas y la están amenazando. No lo hagas, hermano. No lo hagas. 1, honrar a Dios con tus bienes. 2, ser cumplido con el gasto familiar. 3, pagar tus deudas a tiempo. Y 4, ahorrar para prever necesidades futuras. Ahorra por lo menos 50 pesos cada quincena o cada semana, hermano. Tú puedes decir, ay, 50 pesos no te alcanzan para nada. Sí, pero cuando ya te ahorraste un año, ya te alcanza para algo. ¿Sí me explico? Ten algo por allí, una emergencia, una enfermedad, o una oportunidad, o una diversión. Ahí tienes de dónde echar mano. Dice en la parte inferior, y vamos a leer 2 pasajes más.
¿Algún hermano o hermana de la familia Nájera? Salmos capítulo 41, versículo 1, hermano Eustorgio. Proverbios capítulo 14, versículo 31. Yola, ¿no has leído, verdad o sí? Luego pierdo la... No, pastor. Proverbios 31, 9. Repito, Sí, Salmos gracias. 4, 1, perdón, 41, 1, Proverbios 14, 31 y Proverbios 31, 9. Ora a Dios para que seas un buen administrador del dinero. Úsalo sabiamente y no olvides ser generoso con los necesitados. Vamos a escuchar estos 3 pasajes de la Biblia, hermanos, para terminar la clase de hoy y toda esta serie de estudios que hemos venido estudiando semana a semana. Está bien. Sí, pastor. Dicen, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Gracias, porque cuando compartimos y nosotros pasamos por necesidad, Dios nos va a bendecir, hermanos, va a honrar nuestra generosidad. 14:31 de Proverbios. Dice la palabra de Dios así: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Gracias, honramos a Dios cuando compartimos, lo deshonramos cuando miramos con menosprecio a quien tiene menos. Y para terminar, 31:9, Yola. Dice la palabra de Dios, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Amén. Exactamente. Pues hermanos amados, con este tema llegamos al final de nuestra serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. No me resta sino felicitarles a cada uno de ustedes por la fidelidad a través de estas 29 semanas y espero que cada uno de los 6 módulos hayan sido de bendición para ustedes. ¿Verdad? Gracias, pastor. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en el futuro, sea de la iglesia o no, con toda confianza puede marcar mi número, escribirme y puedo resolverla sin ningún problema. Ha sido una bendición para mí el poder estudiar estas clases. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda? No, pastor, yo nada más en lo personal, pues darle las gracias por todo lo que me ha enseñado y pues comentarle que en el ente de, bueno, de los estudios, a los primeros, yo estaba pasando por un problema muy complicado y pues hasta pensé a veces ya no ir a la iglesia y cuando empecé a tomar el estudio con usted, Dios habló a mi corazón y pues retomé mi camino, pastor. Entonces, le doy Gracias. muchas gracias a Dios por sus enseñanzas y la oportunidad de pues también compartir con todos los hermanos que están conectados y pues esperemos que no sea la última vez que nos enseñe. Muchas gracias, pastor, que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga, Rocío, y América también, gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para despedirnos entonces, hermanos, ¿verdad? Gracias a todos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, te agradecemos, Señor, porque es tu palabra la que nos ha instruido semana a semana. Que ella se convierta en nuestra única fuente de consuelo, de confort, de enseñanza, o el instrumento que uses para redarguirnos, Señor, y levantarnos, Señor, con nuevas fuerzas cuando sintamos que estamos desmayando o desviándonos del camino. Que las bases que hemos establecido a través de esta serie sean tan fuertes, tan bien establecidas, que solamente, Señor, vayamos hacia arriba al crecimiento de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia. Derrama bendición para cada hermano y hermana, Señor, de nuestra iglesia y de otras iglesias con quienes estamos compartiendo estos estudios y aquellos que en un futuro también las vayan a tomar en nuestras redes sociales. Que seamos agradables delante de tus ojos. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, que descansen. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos. Dios Bye. les bendiga, Bendiga, hermanos. pastor. Gracias, Gracias por su pastor. tiempo. Dios lo Gracias, bendiga. pastor. Dios lo Que bendiga. descansen. Hasta Igualmente luego. todos. Hasta luego. Dios les bendiga, hermanos.